Buenos días. Bueno, deseo que el nombre del Señor sea bendecido en esta mañana. Amén. Es un honor, es un privilegio estar nuevamente aquí con ustedes y realmente me siento agradecido al Señor de poder saludarles a cada uno de ustedes, deseando que la gracia y la paz del Señor esté en esta congregación. Tuvimos la oportunidad en nuestra iglesia en Palma, tuvimos la oportunidad de estudiar de forma expositiva, texto a texto, verdad a verdad, las cartas de prisión escritas por el apóstol Pablo, acerca del año 60-62 después de Cristo. Y muchas cosas nos sorprendieron en el estudio de estas cartas. Especialmente lo que me sorprendió a mí fue que Pablo, el prisionero, daba ánimos a los que estaban libres. Y realmente eso me hizo entender que no hay nadie más libre en este mundo que la persona que entrega su vida al Señor Jesucristo. Pablo, desde la cárcel, tomó el coraje de animar a los que estaban libres, porque él realmente era más libre que ninguno de ellos, porque era morada del Espíritu Santo. Él había conocido al autor y consumador de la fe y sabía que tenía esa libertad en Jesucristo, que ninguna cadena podía atarlo, porque era libre en el Señor. Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón fueron de gran bendición para nuestra iglesia. En esta ocasión, la carta escogida es Colosenses. Y como ya nuestro hermano la ha leído, nosotros vamos a continuar en el verso 20 al verso 23 del primer capítulo. Así que dando un poquito de contexto acerca de lo que podemos leer en el primer capítulo, solamente el saludo de Pablo es impactante. El apóstol Pablo comienza diciendo en el verso 1, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Repito, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Hermanos, en el tiempo en el que estas cartas eran escritas, especialmente la carta de Colosenses, había muchos falsos maestros que hacían ver a Jesús como que no era Dios realmente. Incluso de ahí se variaba la posibilidad de que la cruz no fuera suficiente. La muerte de Cristo en la cruz por cada uno de nosotros no era suficiente para ellos, por lo cual tenían que hacer ritos, tenían que añadirle obras, y como hoy en día muchos creen, ellos pensaban que la salvación era por fe en Jesucristo más obras humanas. Por eso Pablo comienza diciendo, apóstol de Jesucristo. Es Él quien me envía, y ahora dice, es por la voluntad de Dios. Y lo que Pablo quiere establecer como fundamento de su carta es que Dios es soberano. El Dios de las Escrituras es soberano. Lejos de ser ese abuelito tolerante que consiente todas las cosas, Él es un Dios justo. Él es eterno y se ha revelado en la persona de Jesucristo. Es lo que Él comienza a decir en los siguientes versículos. Él comienza a hablar de tal manera que quiere establecer que Jesús toma la preeminencia en todo. No solamente en la creación humana, sino también en la angelical. Él es lo primero en todo, porque el mismo Cristo, como dice un verso antes, el 19, dice, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Más adelante, en el capítulo 2, dice que en Él habitaba la plenitud de la deidad. Y lo que está diciendo es que Jesús es Dios.
Por lo tanto, cuando llega a la escritura que hemos leído acerca de la reconciliación, acerca de la cruz, lo que Pablo quiere establecer es que la cruz es suficiente porque el que estaba muriendo ahí era Dios. Era Cristo Jesús, era la segunda persona de la Santa Trinidad. A modo de introducción, permítanme decirles lo que es la reconciliación, que es lo que hoy vamos a tener la oportunidad de exponer a través de este texto. La doctrina de la reconciliación guarda relación estrecha con la expiación de Cristo. Expiación es un término usado para hacer referencia a la muerte de Cristo en la cruz. Jesús, con su expiación, es decir, con su muerte en la cruz, consiguió beneficios para nosotros. Compró beneficios para nosotros. Para entenderlo de una mejor forma, hagámoslo en forma de pregunta. ¿Qué estaba logrando Cristo con su muerte en la cruz? En teología hay un tratado sobre la naturaleza de la cruz que responde a nuestra pregunta. En primer lugar, la naturaleza de la cruz se menciona como sustitución penal. Esto quiere decir que Jesús estaba sustituyendo a alguien. Que Jesús estaba haciendo un intercambio, que ocupó el lugar, a saber, de los escogidos por Dios Padre. Como dice 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Hubo un intercambio. En segundo lugar, la naturaleza de la cruz es mencionada como redención. Con redención lo que queremos decir, en palabras sencillas, es que estaba realizando el perdón de nuestros pecados. Y no el perdón del 99% de nuestros pecados, sino el 100% de todos los pecados pasados, presentes y futuros fueron clavados en la cruz. Él estaba redimiendo a las mismas personas que previamente estaba sustituyendo. Es esto que Cristo pagó por nuestros pecados y saldó nuestra deuda una vez y para siempre. El creyente genuino no estará bajo condenación nunca más. Como leemos en Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Como nuestro Señor Jesucristo dijo en Juan 5:24, de cierto os digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Él mismo dijo en el capítulo 6, verso 38 en adelante, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que Él me diere, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. No hay condenación para aquellos que el Señor Jesucristo ha ocupado su lugar y ha pagado su pecado. En tercer lugar, la naturaleza de la cruz también se menciona como propiciación. Esto es que la ira santa y justa de Dios, que iba a ser derramada sobre cada uno de nosotros, fue derramada sobre la persona que ocupó nuestro lugar y estaba redimiendo nuestros pecados, a saber, Jesucristo. La justicia de Dios quedó satisfecha porque ese cordero que estaba siendo sacrificado no era como los corderos del antiguo pacto.
este cordero no tenía absolutamente ninguna mancha. Este cordero era inocente. A diferencia de los corderos del antiguo pacto, este es el cordero que no le quitan la vida, sino que la da por sí mismo. El cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que da su vida por amor. Y cuarto y por último, el punto de nuestro sermón, es que la cruz también se menciona como reconciliación. Esto quiere decir que gracias a la muerte de Jesucristo, la persona que Jesús estaba sustituyendo en la cruz, redimiendo su pecado, recibiendo la ira de Dios Padre por él, esa persona ahora pasa de un estado de enemistad contra Dios a un estado de reconciliación, de amistad. Como bien dice Pablo en Romanos 5:1, ahora pues, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Tenemos paz por medio de Jesucristo porque hemos sido reconciliados. De paso, decirles que en cada una de estas acciones, en la acción en la cual Jesús sustituye al pecador, redime su pecado, recibe la ira que tenía que recibir el pecador y lo reconcilia con Dios Padre, en todas estas acciones nosotros, los creyentes, somos pasivos. ¿Qué quiero decir con esto? Que realmente, hermanos, no merecíamos esa obra. No había nada en nosotros que motivara al Señor a hacer esa obra. Fue únicamente por su amor, fue únicamente por su voluntad, fue por su decreto, realmente para la gloria de su gracia. Como dice Efesios en el capítulo 1, del verso 4 al verso 6, habla de que el Padre nos ha escogido, nos ha predestinado por su amor, y luego dice, para alabanza de su gracia. Del verso 7 al verso 11, habla de la obra de Jesucristo redimiendo a los pecadores, y dice que fue hecho para alabanza de su gracia. Y en el verso 12 al verso 14 habla de la obra del Espíritu Santo aplicando esas verdades a los escogidos de Dios únicamente para alabanza de su gracia. Lo que Dios ha hecho, lo ha hecho por gracia únicamente. De ahí que nosotros no podemos jactarnos de que somos salvos de la cruz, sino que tenemos que rendirnos a Jesucristo y reconocerlo como Señor y Salvador de nuestra alma, como el único Rey verdadero, como el Señor de nuestra vida. Hay varias palabras, 3 en concreto, para hablar en el Nuevo Testamento acerca de la reconciliación. La usada aquí tiene que ver con reconciliar completa y totalmente, una vez y para siempre, y hace alusión a un estado nuevo que ahora es irreversible. Dicho de otra manera, la persona que ha sido reconciliada con Dios no volverá a ser enemistada con Él. Esa persona, una vez que ha sido reconciliada con Dios, puede decir Abba Padre una vez y para siempre. Nunca verá a Dios como su enemigo. Ahora bien, ¿qué necesidad tenemos de predicar sobre la reconciliación? ¿Por qué predicar eso hoy en día? Bueno, en primer lugar, todo predicador está bajo la responsabilidad de no censurar las Escrituras y de predicar todo el consejo de Dios. Pero aún así, ¿qué importancia tiene la doctrina de la reconciliación? La doctrina de la reconciliación guarda su importancia al mismo nivel que la muerte de Cristo, ya que la reconciliación es un fruto conseguido por su muerte. De hecho, el gran reconocido teólogo reformado Louis Berkhof intercambia las palabras expiación y reconciliación en su teología sistemática o dogmática. Si no existiera
tal doctrina como la reconciliación, la muerte de Jesucristo sería insuficiente. Tal y como enseñaban los falsos maestros que atacaban la iglesia de Colosas. Ellos decían que la cruz era insuficiente. Pero Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, deja claro que la cruz es completa porque al fin y al cabo nos reconcilió. Es decir, cumplió su propósito. Después de eso no hay nada más que añadir a la cruz. El propósito de la cruz era reconciliarnos con Dios Padre una vez y para siempre. Y según el texto, eso se ha cumplido. Porque nuestro Señor Jesucristo dijo en la cruz, consumado es. La obra que Él tenía que hacer, la realizó. Y como dirían algunos, sacó un 10 en el examen. En nuestros días, muchos llegan a preguntar incluso, ¿es necesario reconciliar a Dios con el hombre? ¿Acaso no es el hombre bueno, como decían los psicólogos antiguos? ¿Acaso el hombre no tiene bondad inherente? El hombre, en una relación de amistad y amor con su Creador, fue tentado a buscar junto a su esposa un camino de felicidad y satisfacción separadas de Dios. Cometió pecado desobedeciendo y comió del fruto prohibido. Para sorpresa del hombre, al caer en las mentiras de la serpiente, se volvió total y completamente enemigo de Dios. El hombre experimentó nada más pecar su inclinación a huir de Dios. Y desde esa primera vez que huye de Dios, esa es la inclinación natural del hombre depravado. Huye de Dios y como consecuencia inventa un Dios conforme a su imagen y semejanza. El hombre ha tratado de revertir la situación. Es Dios el que crea al hombre a su imagen y semejanza, pero el hombre, no satisfecho con eso, se crea sus propios dioses a su propia imagen y semejanza. De ahí incluso, hermanos, que en muchos lugares de culto haya idolatría. Porque muchas veces el Dios que adoramos no tiene nada que ver con el Dios de las Escrituras. Oigo a veces hablar, hermanos, de un Dios que no hallo en las Escrituras. Mis amados hermanos, el Dios de las Escrituras, como bien ha dicho Pablo, es soberano. Según Romanos 5, Romanos 11, Segunda de Corintios 5, nos enseñan que el hombre era enemigo de Dios y necesita ser reconciliado por medio de la cruz. La Biblia habla en Génesis 6:5 que todo pensamiento del hombre en su corazón es continuamente hacer el mal. En Jeremías 17:9 habla de que el corazón es engañoso más que todas las cosas. Eso se le atribuye no solamente a los hombres más depravados, sino a aquellos que están en el vientre de su madre, como el propio David dijo en el Salmo 51:5. Pablo dice que esto abarca a todo ser humano por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No solo eso, sino que él dice que no hay ninguno justo. No hay quien busque a Dios. Tenemos la mala costumbre, el mal vocabulario de decir que hemos sido nosotros quien hemos ido en pos de Dios, quien hemos buscado a Jesucristo y lo hemos aceptado, pero era Él quien nos buscó a nosotros, porque éramos nosotros quienes estábamos perdidos. Él nos amó a nosotros antes de que nosotros le amáramos a Él. Y en virtud de su amor es que nosotros le podemos amar. Dice que no hay quien busque a Dios, que todos se desviaron, que a unas se hicieron inútiles y que no hay ninguno bueno.
Así que podemos entender, hermanos, que aunque tenemos ese vocabulario, esa forma de hablar a veces, realmente no hay un hombre bueno. El único bueno que pisó esta tierra se llama Jesús. Y Él ocupó tu lugar en la cruz. Por medio de Él fue que nosotros tenemos la oportunidad de estar aquí hoy, dando gracias al Señor por la vida eterna que nos ha dado en su Hijo Jesucristo. El bosquejo del sermón es el siguiente, vamos a hacerlo rápido, no quiero ser largo, pero en 4 puntos vamos a dividir el sermón rápidamente. Seguiremos el bosquejo expuesto o sugerido por el pastor MacArthur en su comentario. Y el bosquejo es: Dios tiene un plan de reconciliación. Ese es el primer punto. El segundo punto es que Dios tiene un medio para realizar ese plan. El tercer punto es que Dios tiene un propósito por el cual hace ese plan. Y el cuarto punto es que si hemos sido reconciliados, realmente habrá una evidencia. Nuestro primer punto es que Dios tiene un plan y es la reconciliación. Nuestro texto dice: y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas. La finalidad última del plan de Dios consiste en reconciliar consigo mismo todas las cosas mediante Jesucristo. Cuando culminó su obra en la creación, vio Dios que todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Sin embargo, esta creación, que era buena a los ojos de Dios, recibió casi de inmediato las consecuencias del pecado. La caída no solo desencadenó una tragedia nefasta y mortal para la humanidad, sino que trastornó la creación entera. El pecado destruyó la armonía perfecta que existía entre las criaturas y su creador. La creación, como dice Romanos 8:20, fue sujetada a vanidad. Y esto se refiere a la incapacidad para alcanzar una meta o un propósito. A causa del pecado del hombre, Dios sometió a maldición el universo físico. Y ahora ninguna parte de la creación puede cumplir su propósito original, que era glorificar a Dios. Nada en la creación natural puede glorificar a Dios de forma real, de forma efectiva, a menos que sea por la gracia del Señor. Vivimos en una tierra, en un universo sujeto a maldición. Ambos se encuentran bajo la maligna influencia de Satanás, que es el Dios de este siglo, que es el príncipe de la potestad del aire. Pero la cruz es tan eficaz en sí misma que realmente la misma creación espera en el momento de su reconciliación con el Creador, cuando sea restaurada en la consumación final. Todo lo que el hombre ha destruido, inclusive él mismo, será restaurado por Dios. Vemos también la reconciliación desde la óptica de Dios en este texto. Desde su perspectiva de santidad, su justa ira provocada por el pecado requiere ser aplacada. Lejos de ser el abuelo tolerante de nuestros días, ese abuelo tolerante e inofensivo que muchos imaginan hoy día, en realidad, como dice Nahum, Jehová es Dios celoso y vengador. Mas Jehová es el Dios verdadero. Él es Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación, según Jeremías. Quien rehúse obedecer al Hijo descubrirá que la ira de Dios está sobre él.
Por causa del pecado, según Efesios 5:6, viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. La reconciliación entre Dios y el hombre sería imposible si primero su ira no fuera aplacada. Si hoy podemos decir Abba Padre y tener una relación de amor y amistad con Dios, es porque alguien inocente se hizo culpable ocupando nuestro lugar. La solución a este problema fue provista mediante el sacrificio de Jesús. El inocente se hizo culpable por cada uno de nosotros. Según Romanos 5:9 dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. No hay ira de Dios sobre ti, porque toda la recibió Jesucristo para poder reconciliarte con Dios Padre. Es Jesús, según Pablo en 1 Tesalonicenses 1:10, quien nos libra de la ira venidera. Jesús soportó todo el furor de la ira de Dios que fue suscitada por nuestros pecados. Y después de todo, dice el texto de 1 Tesalonicenses 5:9, no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. La muerte de Cristo en la cruz nos reconcilió con Dios. Y esto es algo que jamás podríamos haber alcanzado por nuestros propios medios. El hombre no puede reconciliarse con Dios y tampoco quiere. De ahí su inhabilidad. El hombre está contento con su pecado. Se siente libre porque cree que hace lo que quiere. Y a eso le llama libre albedrío. Pero yo le llamaría esclavo albedrío. Porque el libre albedrío tiene que ver con la naturaleza del hombre. Y las Escrituras dicen que la naturaleza del hombre es pecaminosa. Por lo tanto, lo que su libre albedrío desea es continuamente el pecado. Para que ese libre albedrío desee someterse a Jesucristo, desee la palabra de Dios, debe haber un cambio de naturaleza. Y eso se logra por medio de la cruz, por el cual se provee la regeneración, el nuevo nacimiento, esa obra del Espíritu Santo en el pecador muerto espiritualmente, donde él va a su sepulcro por medio de la palabra y le dice, sal fuera. Y ese pecador sale fuera, pero ahora con una naturaleza nueva, llena de vida, con oídos que pueden oír el mensaje de salvación, con ojos que pueden ver la gloria de la cruz. Es únicamente por la obra de Jesucristo siendo crucificado que esto es posible. Entonces vemos primeramente que Dios tiene un plan. Sí, hermanos, el Dios de las Escrituras, el Dios soberano tiene un plan. ¿Y cómo es el plan de Dios? ¿Cómo es que Dios realiza un plan? ¿Qué naturaleza tiene ese plan? El plan de Dios es eterno. Segundo Timoteo 1:9 dice, es Dios quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. El Salmo 33, verso 11, el consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Hermanos amados, el plan de Dios es un plan eterno. Pero así como eterno es su plan, también es inmutable. Isaías 14:24, cuando dice el profeta, Jehová de los ejércitos juró diciendo, ciertamente se hará de la manera que lo he pensado,
y será confirmado como lo he determinado. Nadie puede revocar el plan de Dios. Si Dios ha determinado reconciliarte con Dios Padre una vez y para siempre, así se hará. Como dice Isaías 49:10, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Yo hablé y lo haré venir. Lo he pensado y también lo haré. El Dios Todopoderoso, desde antes de la fundación del mundo, tomó la decisión de salvar a sus escogidos, reconciliándolos con Dios mismo por medio de la cruz. Dios tiene un plan: reconciliarnos. Pero para que ese plan sea efectivo, debe poner un medio efectivo. Y ese medio, como estamos diciendo, no es nadie más y nadie menos que Jesucristo, el Hijo de Dios, el Dios hombre. Como dice el texto, el verso 20 al final, juntamente con el verso 29, dice, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz, en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Estas dos frases, los dos medios por los cuales Cristo llevó a cabo nuestra reconciliación, son importantísimas. Primero, Pablo dice que Cristo hizo la paz entre Dios y el hombre mediante su sangre de cruz. La sangre alude a la expiación y vincula la muerte de Cristo con el sistema de sacrificios del antiguo pacto. La mención de la sangre de Cristo permite establecer esta relación directa entre su muerte violenta y aquella que padecían los animales sacrificados en el antiguo pacto. Sin embargo, a diferencia de la mayoría de ellos, Jesús no vertió su sangre hasta después de entregar su espíritu. Él murió y luego vertió su sangre. Ningún hombre acabó con su vida. Él no fue a la cruz como consecuencia de un plan fracasado, como consecuencia de un traidor, sino que era su voluntad desde el principio. Ese era el plan: ir a la cruz. Y ofreció voluntariamente su vida a Dios como una ofrenda en sacrificio por los escogidos de Dios Padre. A diferencia de todo hombre, Jesús eligió el momento de su muerte. La Escritura dice que cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Era soberano incluso en la cruz. Jesús no es como aquella persona que algunos dicen que Jesús en la cruz era solamente hombre y su parte divina estaba en el cielo. No, señores, la plenitud de la deidad descansaba en Jesucristo. Era Dios plenamente, eternamente. El mismo que estaba en el vientre de María, que se desarrollaban sus ojos, su cuerpo, sus huesos, su corazón, era el mismo que sustentaba el universo con el poder de su palabra. El que crecía, se desarrollaba, el que nació en el pesebre, el que anduvo por las calles de Jerusalén, el que estuvo en la cruz, en el sepulcro, es el mismo, hermanos, que hoy está intercediendo por usted y por mí a la diestra de Dios Padre. No ha cambiado en absoluto. Sigue siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios tiene un plan: reconciliarnos con Él. Dios ha establecido un medio para llevar a cabo ese plan: el sacrificio de su Hijo en la cruz. Pero Dios no hace nada por hacer. Él tiene un propósito. Y nuestro texto dice, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante
de Él. El propósito final de Dios para la reconciliación es presentar a sus escogidos, a su iglesia, como santos y puros delante de Él. Pablo expresó el mismo deseo para los corintios cuando dijo: porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Judas, por su parte, dice que un día seremos presentados ante Dios sin mancha, delante de su gloria, con gran alegría. Ahora bien, ¿cómo nos ve Dios? ¿Cómo ve Dios a esas personas que han sido reconciliadas por medio de la cruz? Porque comúnmente nos vemos a nosotros mismos sin pensar en cómo nos ve Dios. Pues el Señor nos ve santos, dice la Biblia. Que significa estar separado del pecado y apartado para Dios. En virtud de nuestra unión con Jesucristo por medio de la fe, Dios nos considera tan santos como su propio Hijo. Dios, como dice Efesios 1:4, nos escogió en Él, esto es en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Sin mancha. Y esto quiere decir que somos intachables. Es un término utilizado en la versión de la Septuaginta para hablar de Cristo como el Cordero de Dios sin mancha. Al referirse a nosotros, indica que la reconciliación nos ha revestido de un carácter intachable. Irreprensibles. Y esta palabra se extiende aún más en el sentido de intachable. Significa no solo que estamos libres de manchas, sino que nadie puede presentar cargos en nuestra contra. Como dice Romanos 8:33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Esto quiere decir que nadie puede presentar una acusación efectiva en contra de los hijos de Dios. Satanás, el acusador de los hermanos, no puede siquiera presentar la más mínima imputación contra quienes han sido reconciliados con Dios por medio de Cristo en la cruz. ¿Cómo me ve Dios? Santo, sin mancha e irreprensible. A menudo cometemos el gravísimo error de anteponer nuestra visión a la de Dios. Nosotros, al considerar nuestros fallos, nos olvidamos de la obra de Cristo a favor nuestra. La cuestión es que es cierto que somos pecadores, que fallamos, que es cierto que somos pecadores que caemos, pero en virtud del sacrificio de Cristo tenemos un abogado para con Dios Padre, a Jesucristo el justo. Mayor que nuestra visión es la visión de Dios. Así que tenemos que vivir a la luz de lo que las Escrituras dicen de nosotros. Cuando Abraham tiene que tomar la decisión de tener a Isaac, dice la Escritura en Romanos que Abraham creyó esperanza contra esperanza, verdad contra verdad. Y es cierto, hermanos, es que Dios me ha dicho que voy a tener a Isaac. Eso es verdad. Pero también es verdad que Sara es estéril. ¿Y a quién debo creer? ¿A lo que mis ojos ven o a lo que el Señor dice? Abraham creyó a Dios. Y cuando vio a la estéril, ya la veía con un niño entre sus manos. Porque creía que poderoso era Dios para levantar incluso a Isaac después de haber sido sacrificado. El mismo Job, después de haber sido
bombardeado por su mujer y sus amigos. Él sabía algo dentro de sí. ¿Le habría llegado alguna información mesiánica? ¿Algo le llegaría a Job para que Job dijera en medio de la crítica de su esposa y sus amigos: yo sé en quién he creído? Y hoy en día necesitamos saber en quién hemos creído, saber lo que Él ha hecho por nosotros, porque cuando tenemos problemas se nos olvida rápidamente. Cuando pasamos por circunstancias difíciles, se nos olvida que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento y que aquellos que perseveran en el Señor tienen paz. Se nos olvida rápidamente, pero si vivimos a la luz de lo que Cristo ha hecho a favor nuestra, tendremos un gozo perpetuo. Si vivimos a la luz de que somos reconciliados con Dios una vez y para siempre, y quiere en contra de nosotros y está Él a favor nuestra, viviremos con gozo. Como dice Pablo en Romanos, que en todas estas cosas somos más que vencedores. ¿Y quién, hermanos, quién nos separará del amor de Dios? Nada ni nadie, porque hemos sido reconciliados. Él nos representa en el trono de la justicia. Cuando el enemigo viene y dice: la iglesia, el miembro de la iglesia del Arenal ha pecado, y tu palabra dice, pongamos a alguien con confianza, no te falles conmigo, Patrick. Viene el enemigo y dice: oye, Dios, Patrick ha pecado. Y como ha pecado, tu palabra dice que la paga del pecado es muerte. Debe morir, que muera. Supongamos que Dios en ese momento, siendo justo, diría: pues sí, es cierto, y mi justicia requiere que muera. Detrás del trono saldría una voz diciendo: yo soy Patrick. Yo he pagado por los pecados de Patrick. Yo he pagado por los pecados de la iglesia del Arenal, por los pecados de la iglesia de Palma. Yo he pagado por todos y cada uno de los pecados de aquellos que creen en Jesucristo como Señor y Salvador de mi vida. Tenemos un representante en el cielo, y es aquel que nos reconcilió con Dios mismo, Jesucristo, el Hijo de Dios. Y nuestro último punto, hermanos, es que hay una evidencia, en forma aplicativa, hay una evidencia de que hemos sido reconciliados con el Señor. Nuestro texto dice: si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Una de las verdades más serias que presenta la Biblia es el hecho de que todos los que profesan ser cristianos, no todos realmente son salvos. Nuestro Señor nos advirtió allá en Mateo 7, muchos dirán en aquel día: Señor, Señor. Y el Señor les dirá: nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. De entre todas las señales que presenta la palabra como una evidencia de un genuino carácter cristiano, ninguna es más relevante que el que menciona Pablo en este pasaje. Los hombres muestran en verdad que han sido reconciliados con Dios cuando permanecen fundados y firmes en la fe, sin moverse de la esperanza viva del Evangelio. La Biblia asegura repetidamente que quienes han sido verdaderamente reconciliados con Dios permanecerán firmes en la fe. Como menciona el pastor MacArthur, es una fe que no falla, es una fe que persevera. En la parábola del sembrador, Jesús describió a quienes representaban el terreno pedregoso como los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces
creen por algún tiempo y el tiempo de la prueba se apartan. Al apartarse, no es que perdieran la salvación, sino que confirmaron que en realidad no habían sido salvos jamás. Juan 8:31 dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Señalando a los apóstatas, el apóstol Juan dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Tras haber escuchado la predicación seria y desafiante de Jesucristo, muchos que parecían ser sus discípulos, dice el texto 66 de Juan 6, volvieron atrás y ya no andaban con él. Aquellos que se marchan de manera definitiva, al actuar de esa manera, solo demuestran que nunca habían sido verdaderamente sus discípulos. No habían sido reconciliados con Dios por medio de la cruz. La perseverancia es el sello distintivo del creyente genuino. Eres santo porque Dios te ve santo. Por lo tanto, persevera en santidad para gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Quizás no exista otro pasaje con tanta importancia de la reconciliación como 2 Corintios 5, 17 al 21. Y nos sirve para concluir nuestro sermón. Dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén. Primero, la reconciliación transforma a los hombres. Dice el texto: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Segundo, la reconciliación aplaca la ira de Dios, porque al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Tercero, que la reconciliación viene por medio de Jesucristo. Como dice el texto, y esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo Jesús. Cuarto, que está disponible para todos aquellos que creen en Jesucristo. Como dice el texto, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Y por último, que cada creyente que ha recibido el ministerio de proclamar el mensaje de la reconciliación, Dios nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación, el ministerio de la reconciliación. Dios envía a su pueblo como embajador ante un mundo caído y perdido, como portador de extraordinarias buenas nuevas. Las personas por doquier cometen pecado tras pecado y se sienten bien con su pecado, se sienten cómodos. En esta barriada, en este mundo, el ser humano sin Cristo es un hombre muerto. Muerto espiritualmente, que ahí donde están se encuentran en sepulcros. Y el Señor nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Nosotros hemos sido reconciliados con Dios una vez y para siempre, pero no solamente eso, sino que ahora el Señor nos dice proclamar la reconciliación, para que todo aquel que crea sea reconciliado, sea salvo una vez y para siempre. No tenemos que ser egoístas, hermanos. No podemos creer que la salvación es únicamente para nosotros
y para nuestra casa. No, hermanos. Hay familiares nuestros que se están perdiendo. Hay amigos que se pierden, hay compañeros de trabajo que se pierden. Tenemos que proclamar a Jesucristo como Señor y Salvador, que por medio de Él hay reconciliación con Dios mismo. Porque este mundo va de mal en peor. Pero Dios tiene un plan, y ese es reconciliarnos con Él mismo. Ese plan se lleva a cabo de la mejor manera posible. Nuestro abogado Jesucristo nos hace santos y sin manchas una vez y para siempre. Nos perfecciona a la imagen de Jesucristo. Y como evidencia de eso que Dios ha hecho en nosotros, vamos a vivir, hermanos, perseverando en la fe, perseverando en la oración, perseverando en santidad, no porque la salvación sea hecha por obras, sino porque aquel que es salvo se complace en hacer obras para el Señor. Amén. Tiene un corazón agradecido, y porque agradece, hace obras dignas de arrepentimiento. Proclama el mensaje de reconciliación. Proclama el Evangelio al hombre perdido. Solamente Él puede dar vida a aquellos que están muertos. Solamente Él puede levantar al caído y fortalecer al débil. Vivamos, hermanos, a la luz del Evangelio. Vivamos a la luz de la cruz. En todo tiempo, en toda circunstancia, sepamos pues que Cristo nos ha reconciliado con Dios. Mi amado y eterno Dios, gracias por el privilegio, Señor, de poder exponer tu palabra. Mi Rey, torpe soy, Señor. Mi vocabulario, mis expresiones, Padre mío, mi preparación incluso, soy torpe para exponer tu palabra. Solo puedo llegar al oído del hombre, Señor, pero tú puedes llegar al corazón. Aquí, Señor, está tu pueblo. Aquí está la tierra, Señor. Hemos plantado tu semilla, pero solamente tú puedes producir fruto. Señor, produce fruto. Produce fruto en esta tierra para la gloria y la honra de tu alabanza, Señor, de tu gracia, para que podamos vivir, Señor, sin olvidar la cruz. Para que podamos vivir día y noche pensando en la cruz. Esos dos palos de madera cruzados, pero que traen vida eterna a todo aquel que cree en tu Hijo Jesucristo. Hemos creído en tu Hijo, Señor. El Espíritu Santo nos testifica de que somos tus hijos. Y te agradecemos en este día, Señor, esa obra que no merecíamos, pero que tú la hiciste a favor nuestra. Gracias, Señor, porque el estado de reconciliación no depende de nosotros, sino que tú nos preservas en la fe, por tu amor incondicional, sacrificado. Gracias, mi Dios, en esta mañana, en el nombre de Jesucristo. Amén, Señor. Amén.